Bienvenido, Johnny. Gracias por estar tan puntual, tan bello. Hoy estamos en este mes de aniversario, bueno, es bastante oportuno para hacerte la entrevista y que nos des parte de tu experiencia para, por supuesto, modelar. Tú nos marcas el camino y nosotros vamos a ir haciendo lo que toca. Entonces, bueno, Johnny, hablamos de que el tema de hoy es fe o ilusión y su trayectoria. ¿Es fe o es ilusión? ¿Y cuál es la trayectoria? Entonces comenzamos con las preguntas para ti. Johnny, la premisa de nuestro programa de hoy es si lo crees, lo creas, fe o ilusión. Y queremos empezar preguntándote, a lo largo de tu trayectoria en Sky Group, tanto en Venezuela como ahora en Estados Unidos, ¿cuál ha sido el momento clave o la situación más desafiante en la que sentiste que solo la fe y tus propias capacidades y en tu visión te permitió seguir adelante, a pesar de que para otros pudiera parecer una ilusión inalcanzable? De verdad que todo un reto. Sí, bueno, Gaby, tienes feedback, tienes que silenciar cuando yo esté hablando, tal vez. Ok. Y hablábamos de momentos claves, momentos desafiantes, y recuerdo Johnny, uno de... tienes el teléfono, el micrófono apagado y ahora no te podemos escuchar. Ajá, ahora sí, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Bien, ¿me escuchan ¿Me ahora? escuchan ahora? Perfecto. Perfecto. Hoy, ¿ahora sí me Ahora sí escuchan? me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Fantástico. En el momento en el cual arranca la compañía, que era literalmente era un sueño inocente de construir una franquicia que compitiera de tú a tú con las grandes franquicias. Que fue una decisión en un momento de mi vida donde tuve el valor y fue un momento donde atravesé muchas decisiones importantes y digamos que eran esos días en los cuales te acostabas muy tarde, te levantabas muy temprano y tenías como la necesidad de hacer que las cosas ocurrieran. No sé si en algunos momentos de su vida, escríbanme en el chat los que se sienten identificados, están así como modo inspiración, donde, donde no importa el cansancio, no importa el tiempo que estés dedicándole a algo, estás súper enfocado y te levantas muy temprano y no quieres que se acabe el día porque estás inspirado. Así empezó todo. Así empezó todo y bueno, la semana pasada yo contaba que me rodeé de personas muy talentosas que si me escuchan, no me escuchan. Por favor, denme feedback. Ahora leí que alguien no me escuchaba. Ok, algo pasa, entonces déjame salir y volver a entrar. Qué pena. Ah, ok, ajá. No sé hasta dónde escucharon. Ajá, te levantas muy temprano, los días no quieres que se acaben, te acuestas muy tarde pensando, planificando, trabajando. Yo no sé si en algún momento alguno de ustedes ha tenido esa energía que tú dices, ¿de dónde sale tanta energía? Pues así empezó todo y empezamos con 7 personas en el equipo y con un modelo de negocio apostando a competir con los grandes del mercado. Lo que sí les puedo decir es que desde el primer momento se quiso hacer todo con una personalidad y un enfoque a la excelencia, cuidando los detalles. No hicimos nada improvisado. Eso sí les puedo decir. Y tal vez el primer momento desafiante fue cuando tuve que decirle a la top producer de la compañía que se fuera, porque me estaba dañando el equipo. Ese fue el primer problema desafiante a los 3 meses de haber abierto, o a los 3 o 4 meses de haber abierto la compañía. Tuve que tomar la decisión de decirle a la top producer que por favor se retirara. Quedamos muy buenos amigos, pero no le hacía bien al equipo por su actitud. Era una persona que traía, todos los meses traía 3 o 4 ventas al equipo. Y el segundo momento, ese fue, digamos, el más suave. Realmente el momento desafiante fue el momento
guarimbas en el año 2014, que pasamos 2 o 3 meses encerrados en las casas. Y las cuentas estaban consumiendo todos los ahorros, todos los gastos que había que hacer. Y yo ahí realmente me evalué cerrar la compañía. En ese momento tengo que reconocer que evalué cerrar la compañía. Y en, dime, Zulay. Bueno, está bien, es buena esa pregunta porque me trae cosas que capaz no comparto mucho. Tú sabes que yo era contratado por muchas compañías a nivel de Latinoamérica para darles conferencias y liderar procesos de entrenamiento en liderazgo, en ventas y mercadeo. Y estaba yo en República Dominicana en una convención de una compañía muy reconocida en República Dominicana, en Punta Cana, en un lugar espectacular frente al mar, donde habían 300 agentes inmobiliarios, escúchame. Habían 300 vendedores, eran los top producers de esa compañía. Y en la cena, yo lideré una conferencia en esa convención. Y en la cena me pongo a conversar con digamos, el jefe o el gerente que había organizado toda la convención, Zula. Nosotros teníamos en ese momento como 15 o 20 personas en el equipo. Todavía Sky Group no existía. Yo estaba en el diseño, todavía en la búsqueda de armar las piezas del rompecabezas. Eso fue cerca del año 2008, 2009. Y Sky Group la fundamos en el 2012. Y en la noche, entre compartir en la playa, cenando con los líderes de esa compañía, nos ponemos a hablar y me preguntan a qué me dedicaba yo aparte de dar conferencias. Yo le decía que tenía una pequeña empresa de bienes raíces. Y ahí hubo una pregunta que me cambió la óptica de todo. Él me dijo, me imagino que tú haces este tipo de eventos con tu empresa. Y yo, oh, no. Y me imagino que tú estás utilizando todo lo que nos enseñas para tu equipo. Y yo esa noche me puse a pensar y además me dijo, ¿por qué, por qué algún día no sería yo capaz de poder reunir 300 agentes inmobiliarios en una marca que sea diferente, que sea competitiva y que además podamos crear nuestra propia identidad como equipo inmobiliario? Y yo aplicar todo lo que por muchos años me han pagado para enseñarles a otras compañías. Sí, o sea, sí, que hacía yo. Y fíjate, desde ese día le perdí el amor a dar conferencias a terceros. Y dije, voy a enfocarme a construir mi propio negocio, porque por muchos años estaba ayudando a construir el negocio de muchas otras empresas y no mi propio negocio. Entonces, ahí asumí el reto y dije, yo algún día voy a llenar un salón con 300, 400 agentes, top producers, y vamos a aplicar lo que, a ver, yo tengo una escuela fabulosa, de verdad que tengo que dar gracias a Dios porque me ha puesto en el camino personas que me han permitido observar oportunidades de otra magnitud y herramientas y conocimientos de desarrollo humano y profesional muy poderosos. Y estas cosas las estaba yo aplicando era hacia afuera y me las quedaba. Entonces, bueno, dijimos, vamos a crear un modelo de negocio inmobiliario competitivo con estándares corporativos de la industria privada, porque además el agente inmobiliario en ese entonces, y todavía puedo decirlo, hay mucha informalidad. Y puedo decir también, con el permiso de todos los que están presentes, hay también mucha mediocridad, eh, mucha informalidad, mucha mediocridad. Y cuando tú subes los estándares,
y dices, vamos a hacer algo corporativo con indicadores, con excelencia, con valores, con química, con energía, utilizando todo lo que hay en el mercado disponible para armar equipos de verdad competitivos, empiezas a atraer gente espectacular y eso es lo que ocurre, que en el camino se va uniendo al equipo gente espectacular, gente talentosa. Bueno, tú, Jesús, Gleimi. Yo recuerdo, Gleimi es una de las personas que más valor le aportó a la organización en el comienzo. Fue la que nos ayudó a hacer los manuales. Nosotros empezamos a vender franquicias, Zulay, y yo recuerdo que la primera franquicia inmobiliaria la vendimos en una licorería sentados sobre una gavera y tomándonos una cerveza, hablando con una persona y diciendo, ¿por qué no me compras una franquicia de Sky Group? Imagínate tú cómo empezó esta historia. Y, y no teníamos manuales, Zulay, no teníamos manuales, no teníamos nada. Entonces Gleimi nos ayudó. Gleimi, tenemos que hacer un manual porque tenemos a alguien que cree en nosotros. Vamos a hacer una franquicia. Y lo que teníamos eran 30 personas en el equipo y dijimos, vamos a vender una franquicia y éramos 30 nada más. Claro, ya las 30 personas estaban facturando, estábamos creciendo. De hecho, el crecimiento era exponencial. Y yo tengo que reconocer que el apoyo de Silvia, obviamente ha sido súper, súper, súper fundamental para armar todo, porque Silvia era la parte de cuidar los detalles y humanizar la marca, humanizarla, siempre estar pendiente de aterrizarla y que sea una marca que tenga valores y que sea eso, humana, porque las empresas pierden esa sensibilidad, Zulay y Gaby, y al perder esa sensibilidad se pierden. Nos perdemos cuando perdemos esa sensibilidad. Y bueno, así nace todo. Y hay otra cosa también que inspira a Zulay, que yo siempre cuento. Al principio se trataba solamente de vender inmuebles. Pero cuando el equipo empieza a crecer y yo empiezo a ver la energía tan bonita del equipo, y era una cosa loca, Zulay, porque era que todos los meses crecíamos 10, 15 personas nuevas. En un año saltamos de 46 operaciones, saltamos a 98 operaciones y al siguiente año eran 220 operaciones. El crecimiento era siempre triplicando el número de personas y el número de operaciones y yo decía, wow, esto está como que agarrando una velocidad que ya ahora ni yo mismo controlo, ni nosotros mismos controlamos, porque ya el proyecto, la visión y los valores y la energía no era de Johnny, era de un montón de gente que estaba conectada con la misma energía. Wow. Johnny, Mi Gaby, allí Johnny, adelante. Johnny, sí, Johnny está tan emocionado que, bueno, no quiere contar todo antes que le hagamos la pregunta. Mira, Bueno, hágame la pregunta, Gaby, hágame la pregunta, perdóname, me pones en este espacio y me pongo a contar. sí, Johnny, mira, realmente es súper emocionante escucharte, más sabiendo la trayectoria que tiene Sky Group y aquí en Venezuela, ahora en Miami, y viendo, es evidente los pasos agigantados a los que vas y lo firme también que ha sido. En todo este tiempo, incluso en tus inicios, te inspiraste en construir Sky Group. Sabemos que el camino del emprendedor no es fácil. El camino del emprendedor tiene muchos desafíos internos, externos. ¿Qué fue lo que te motivó inicialmente a emprender como Sky Group y cómo esa motivación original te ayudaba a superar los momentos de duda o de sentir que los obstáculos eran demasiado grandes? ¿Hubo un momento en el que te cuestionaste si esa motivación era genuina o una ilusión personal? Suele suceder en los emprendedores que nos pasa, o sea, esto es algo personal o realmente es una motivación genuina lo que yo tengo por hacer, por construir. Gaby, lo que pasa, te voy a confesar, lo que pasa es que esto se hizo muy rápido, se hizo no de Johnny nada más. Entonces ya no había tiempo de pensar en mí. O sea, muy rápido tuvimos la fortuna de que se unió al equipo mucha gente que se adueñó de la visión y de la filosofía Sky. Entonces, ya cuando ya no se trataba de mí, nunca se trató de mí, nunca se ha tratado de mí ni de Silvia. Se empezó a tratar es de la gente maravillosa que se empezaba a unir.
Y esa energía es inagotable. Cuando tú ves gente que se entusiasma y que hace suyo un proyecto y que defiende los valores y que defiende la excelencia y que cree en lo que nosotros creemos, que es la formación, que es el respeto, que es la medición, que es el perfeccionarnos cada día, el ser realmente estrictos con nuestros estándares, el diferenciarnos en cómo nos vestimos, en cómo nos hablamos, en cómo trabajamos con los clientes. Cuando tú ves a la gente que se empodera, toma posesión de esto, ya no deja de ser tuyo, empieza a ser de mucha gente. Entonces, ya ahí no puedes cuestionarte nada, no tienes tiempo, no tienes ni siquiera el derecho de cuestionarlo. Escuchando lo que dices, todo esto me trae a la reflexión de, siempre también yo he sido una persona que cree mucho en la filosofía de que si lo crees, lo creas. Tú creíste en este proyecto y así lo creaste y eso fue lo que atrajiste. Eso es lo que leo de todo lo que acabas de decir. ¿Es así? Es así. Fíjate que nuestra misión al principio estaba bien definida, pero la visión no. Cuando vimos que empezamos a crecer, nos reunimos una noche, yo no recuerdo en qué momento fue, y dijimos, mira, vamos atrevidos, dijimos, vamos a hacer la inmobiliaria venezolana de mayor crecimiento en Venezuela, pero hecha en Venezuela. Y de pronto estábamos hablando, no, ya no nos vamos a quedar con Venezuela, vamos a hacer la inmobiliaria venezolana con mayor crecimiento en el mundo. Y ahí empezó la visión, ¿no? Ser la inmobiliaria latinoamericana de mayor crecimiento. Y mira, tanto cuando tú lo crees, lo creas, fíjate que hace 3 años se nos cruzó por el camino la oportunidad de unirnos a EXP. Y ahora con EXP tenemos eh, operaciones y tenemos representantes, tenemos aliados, tenemos personas maravillosas en el equipo en República Dominicana, en España, en 5 estados de los Estados Unidos. Tenemos ahora aliados en Honduras, aliados en Costa Rica, aliados en Chile, en Colombia. Estamos hablando de abrir posiblemente operaciones en Costa Rica también ahora mismo. O sea, todo esto, obviamente en México, todo lo que vino con México durante la pandemia. Y todo nació de este sueño. Ahora, hay que regresar unos añitos antes. En el año 93, Gaby, yo tuve la oportunidad de hacer un programa con Stephen Covey, el programa de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, con la gente, con la oficina oficial de Stephen Covey que representaba a Stephen Covey en Venezuela. En ese entonces, esto realmente es un golpe de fortuna, tengo que reconocerlo. Yo estaba liderando IESEC, que es la Asociación Internacional de Estudiantes, que funcionaba en Unitec. Y como líder de IESEC, me invitaron gratuitamente a un programa que costaba en ese entonces como $2,000 hacerlo. Y yo tenía 18 años, Gaby. Eras un niño todavía, No te todavía escucho. muchacho. Ah, bueno, bueno, fíjate. Y en ese programa, el primer día se habla de eh, todo se crea 2 veces, primero en la mente y luego, y nos hacen trabajar en la misión de vida personal. Yo por ahí la tengo escrita. La misión de vida personal. Y yo a los 18, 19 años, carajito, como decimos en Venezuela, me puse a escribir mi misión de vida. Entonces, para la misión de vida te pone, hay todo un protocolo, un ejercicio profundo que te mueve valores, que te mueve qué es lo que quieres convertirte, hacer, y más allá de tener es hacer, en quién quieres convertirte y qué valores rigen tu vida. Y yo hice un enunciado de mi misión de vida. Pues resulta ser que cuando tú sabes, uno escribe esas cosas bonitas, filosóficas y las guarda. Yo las tengo guardadas en una hojita por allí. Y cuando me doy cuenta, Sky Group se había convertido en el canal para ejecutar esa misión. O sea, tú lees la misión y ves lo que hemos logrado con Sky, que todavía tenemos mucho por hacer, la verdad. Apenas estamos comenzando. Y es, wow, de pronto entendí que Sky era la herramienta para ejecutar esa misión de vida. Y cuando yo entendí que el negocio de bienes raíces no se trataba de Sky Group, no se trataba
de vender inmuebles solamente, sino ayudar a otros a alcanzar sus sueños, ya sea agentes inmobiliarios a progresar y crecer en la profesión, o a los clientes a cumplir sus sueños inmobiliarios. Cuando entendí el servicio, la utilidad que tenía como canal, como portaaviones, esto se me fue de las manos. Empezó a crecer a otra velocidad. Johnny, Johnny, repite eso último que acabas de decir de cuál era la visión que tenías cuando creaste Sky Group. Me encanta porque me conecto con eso y yo creo que muchos de los que estamos aquí, sobre todo los brokers y también por supuesto los asesores, tenemos esa misma visión. Repítela porque si la repites yo sé que se va a fijar en la conciencia y en el subconsciente de todos los que están en la sala. Está extraordinario lo que acabas de decir. De hablar, de ser la compañía nacida en Venezuela con mayor alcance internacional. Eso, así es. Y fíjate, mira, te voy a decir una cosa. Al Escúchame, unirnos, de ajá, ser una adelante, compañía Carlos. venezolana con mayor alcance internacional fue una de las premisas que a mí me hizo eh, elegir a Sky como la marca para yo ser asesora y luego para tener una oficina comercial. Eso me sigue moviendo y viendo que ya estás en expansión, pues mucho más. Pero también esa parte donde tú hablas de tu crecimiento, del crecimiento de Sky, de ayudar a personas, eso es de verdad muy valioso y creo que es lo que forma parte también de la confianza que tenemos en Sky, nosotros como brokers, los asesores, por supuesto, como asesores, e incluso nuestros clientes. Por favor, repite esa frase que me encantó. Yo siempre lo repito y ojalá algún día esto tenga un eco en la eternidad. Y es que este negocio no se trata de ladrillos, se trata de personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños inmobiliarios, ya sea agentes o ya sea clientes. Cuando tú entiendes esa esencia, allí tienes gasolina para divertirte y para construir y para trabajar sin que se te agote, porque es inagotable. Lo que genera ver a una gente mejorar su calidad de vida porque sigue la metodología y porque sigue los valores y porque se vuelve un profesional y se abre en el medio y empieza a crecer y competir. Verte a ti, Gaby, lo que te has convertido. Gaby, lo que tú te has convertido. Yo recuerdo cuando llegaste con ese ímpetu y no voy a ser agente y de pronto a las 2 semanas, no, ya me cansé de ser agente, yo quiero ser el líder de una oficina. Y yo le dije, Gaby, pero espérate, pero todavía estás comenzando. No, no, yo quiero ser líder de una oficina, yo quiero una franquicia. Específicamente en ese punto, Johnny, yo me detengo allí porque realmente fue lo que yo vi, fue la vibra que yo vi allá en la Master, en ese momento era la Master, no había oficina Platinum, y esa fue la vibra que yo vi, ese movimiento de las oficinas que estaban activas en el momento, el acompañamiento que había de parte de la marca, de parte de cada persona del equipo administrativo, una Zulay súper valiosa, un Jesús, bueno, que siempre aportando, Glenny, Glamey. Glenny también apoyar, Glamey. bueno, Jorge Ávila desde la parte de sistemas. Eso también me movió mucho a mí para decir que hay un soporte para poder crear una oficina comercial. Y bueno, yo tengo las ganas, yo me conecto con ese sueño y esa visión de la marca de Johnny, así que bueno, voy para allá. Y así fue. Así Y es. acabas de dar con el clavo porque hay mucho, no, no quiero dejar de nombrar personas, pero hay mucha gente en el camino que se fue uniendo y que fue empujando la visión. Ya era sinérgico, era maravilloso. Es maravilloso porque se sigue uniendo gente maravillosa y sigue empujando gente maravillosa. Pero definitivamente Jesús cuando empezó, que lo teníamos era en comunicaciones. Imagínate tú, para que redactara las comunicaciones con él y manejara las redes y tal. eh, no me imaginé en ese momento y creo que Jesús tampoco se imaginó de lo que se iba a convertir, en lo que se iba a convertir. Y una Janet que en su periodo fue maravilloso, lo disfruté mucho trabajar con Janet. No sé si nos está escuchando, pero Janet fue una de las personas que más influyó en todo este crecimiento y porque nos empujó, nos acompañó, ese compromiso maravilloso que tuvo mientras que estuvo en el equipo administrativo. Y Jorge, por supuesto, Jorge, Zulay. No, hay mucha gente en el equipo administrativo que ha aportado, que sigue aportando. Hoy día tenemos un equipo maravilloso administrativo, unos muchachos jóvenes
demasiado comprometido, una energía muy bonita. Y aquí en los Estados Unidos sigue uniéndose gente todos los meses, que también le aporta un gran valor a la organización y que hace que este objetivo, este sueño, esta utopía deje de ser utopía y se convierta cada día en un ladrillito más, en una realidad más. Em, Hablando un poco, ya te adentraste en el tema de el salto que diste hacia Estados Unidos. Realmente a los líderes, el hecho de quedarse tranquilos en una zona de confort, eso no existe. Para nosotros eso no existe y siempre pensamos en ir más arriba, ¿cierto? Eso fue lo que tú te propusiste, eso fue un reto, fue la reinvención que hiciste. Cuéntame cómo fue esa transición, esa decisión de mudarse de Venezuela a Estados Unidos. Eso involucra muchas cosas, tanto familiar, en lo social, en ti como persona. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron los mayores retos? ¿Qué, ¿Cuál fue la meta? Por supuesto, desde el principio te planteaste expandir y bueno, comenzaste por Estados Unidos, que es tremenda plaza. Cuéntanos un poco de eso. Mira, cuando Silvia y yo, todo se origina también, tengo que reconocer, por una situación de peligro que vivimos, donde mi vida estuvo atentada en una situación en Valencia antes de viajar, por cierto, con mi familia. Yo me monté en el avión con una herida de 5 centímetros en mi cabeza, producto de un atentado por inseguridad en Valencia. Y el mismo día que viajábamos de vacaciones con la familia. Y ese viaje nos detonó a Silvia y a mí y en la familia el evaluar hacer algo fuera de Venezuela. Ya estábamos con la semilla, por supuesto, de crecer fuera, pero esto fue, digamos, el detonante de decir, ok, ¿qué más vas a esperar? Comienza ya. Y empezamos a buscar alternativas y fuimos a España. Nos fuimos 15 días a España a evaluar cómo podíamos abrir el modelo de franquicias en España. Estuvimos entrevistando, te puedo decir que entrevistamos más de 20 franquicias inmobiliarias en España para ver cómo funcionaban, haciendo el estudio de mercado, porque fue lo que hicimos en Venezuela. Nos dedicamos 2 años realmente a estudiar los modelos de franquicias antes de salir con el modelo nuestro. Y luego nos fuimos a Panamá, 15 días también, a evaluar abrir en Panamá. Y por último, pues nos fuimos a Miami y estuvimos unos días evaluando Miami. Cuando estábamos en Miami nos dimos cuenta que no había para dónde otro lugar que buscar, sino que Miami era la cuna. Si había que hacer el negocio inmobiliario en algún lugar que valiera la pena, era en Estados Unidos y en Miami. Y que desde Miami podíamos ser el centro de crecimiento, el punto de crecimiento para otros países en Latinoamérica. Iba a ser mucho más accesible. Si no íbamos a España, íbamos a perder esa posibilidad de crecer en Latinoamérica. Y entonces, por eso elegimos Miami. Y cuando llegamos a Miami, bueno, el tema migratorio primeramente, que es un desafío. Y luego entender todo el contexto legal. Aquí, primeramente, descarté el modelo de franquicias. Ya Sky Group no podía hacer franquicia en Estados Unidos. Cuando yo me puse a estudiar, porque asistí a ferias inmobiliarias y entrevisté a muchísimos dueños de negocios, de empresas inmobiliarias y de franquicias inmobiliarias, en varias ferias a las que asistimos, Silvia y yo, nos dimos cuenta que el modelo de franquicia en Estados Unidos tenía que ser más agresivo y que ya no podíamos tener el mismo modelo. Así que empezamos con un modelo muy tímido, literalmente, tengo que decirlo, con un modelo muy tímido, a competir y empezamos a crecer y a facturar. No los números que yo quería, no los números que nosotros esperábamos, pero sí empezamos a crecer y a facturar y a entender el mercado, a reaprender, porque no importa lo que sabes, cuando cambias de escenario, tienes que soltar todo lo que llevas. Algunas cosas te servirán y las tienes que utilizar y otras cosas tienes que reaprender y empezar a entender cuáles eran las dinámicas y cuáles eran las ventajas competitivas que tenían las empresas que realmente ganaban en el mercado. Nos tomó tiempo. Y en el año 2020, 2021, me presentan la posibilidad de EXP. Para mí fue un desafío porque era soltar nuestra compañía
para unirnos a algo mucho más grande sin perder nuestra identidad, eso sí, y soltar el control y entender un modelo de negocio que estaba funcionando y que era exactamente lo que yo quería construir. O sea, si yo hubiese conocido EXP antes, posiblemente SkyGroup se pareciera mucho más a lo que es EXP, porque entiendo que son dos modelos que entraron y que sinergizaron, o sea, encajaron, la palabra es perfecta, encajaron porque parten de los mismos principios, de empoderar a la gente para que se convierta en un empresario inmobiliario. Y además sin limitaciones de ubicación. La ventaja es que, por ejemplo, alguien formando parte de nuestro equipo puede tener equipo en otras partes del mundo. Y eso no lo tiene cualquier marca inmobiliaria. Te escuchamos, Gaby. Ok, Johnny, súper interesante todo lo que comentas y de verdad que esto es un tema que no es para una hora, esto es un tema muy extenso porque tienes mucho que compartirnos. Hablando de la construcción de marca y la visión a largo plazo. Construir una marca sólida como Skygroup requiere una visión clara y una ejecución impecable, como lo has hecho hasta ahora. En estos 8 años en Estados Unidos, ¿cómo ha evolucionado tu visión para Skygroup? ¿Hubo algún momento en el que la construcción de la marca se sintió más como un acto de fe en un futuro incierto o siempre tuviste una ilusión clara de a dónde querías llegar? Mira, los momentos de duda es cuando gente importante que se une a tu proyecto, al proyecto, se va. Eso genera duda. A ti te ha pasado, Gaby, ¿verdad? Es así, me ha pasado, me ha pasado. Y bueno, entendí que cuando la visión está clara, hay gente que por un periodo de su vida se une a la visión y empuja junto a ti. Y hay gente que en algún momento ya esa visión deja de serle, de conectarla y hay que respetar que tengan el derecho de abrir otro camino. En esos momentos sí tengo que reconocer que ha entrado duda, pero con el tiempo aprendes a respetar que cada quien tiene su momento y a valorar cada persona que entra al equipo. Y yo valoro profundamente el compromiso y la confianza que una Gaby, un Bernardo y una Gerarda, una Francis, una Luz Marina, que ya me han hecho toda la historia que tiene Luz Marina ahora con Jesús Francisco, por decir algunos nombres, una Saidí, una Francis, pero aquí en Estados Unidos un montón de personas valiosas que se han unido a la marca. Por ejemplo, ahí veo a Margery saludando a Angie, a Susana, a Laura, a Sarita, por decir algunos nombres, porque hay muchísimos nombres valiosos acá. Eh, Cuando empiezas a ver que sí, que el mensaje, la visión está vigente para la gente que la compra y que la hace suya, entonces recuperas la fortaleza y nosotros tuvimos también que crear un pequeño cambio de identidad en Estados Unidos y transformar Sky Group Network en Sky Team para para podernos adaptar al modelo de negocios de EXP. De hecho, yo quiero compartir con ustedes hoy estadísticas de este año. En Estados Unidos hay 1.700, en EXP hay 1.300 equipos conformados. De esos 1.300 equipos, hay diferentes categorías. En la categoría de Self-Organized Team, que es la categoría en la que nosotros competimos, estamos en la posición número 27 en número de puntas en todos los Estados Unidos en este momento. Y eso es algo que quiero compartir con ustedes porque es una noticia, una novedad que acabamos de ver en las estadísticas esta mañana. Bueno, un aplauso para eso, Johnny. De verdad que excelente y excelente posición la que estamos ocupando en este momento en cantidad de puntos para ser una empresa con 8 años en un mercado tan competitivo y con personas, talentos tan competentes. Es así, es así. Bueno, y los que me conocen saben que soy competitivo, que me gusta ganar y que me gusta hacer las cosas para siempre ser mejores cada día. Así que vamos a seguir haciéndolo mientras que Dios nos lo permita, mientras que tengamos salud.
siempre, tú sabes que una de las cosas que me enseña Stephen Covey es el tema que aprendí de Stephen Covey es lo importante de dejar un legado. Y ojalá este pueda ser el legado que Silvia y que yo podamos dejar en la eternidad. Esta manera de hacer las cosas. Definitivamente sí. Obviamente el legado va a quedar y ya tú eres no solo Sky, sino tú como persona, ya eres alguien que deja huellas, ¿verdad? En cada persona que pasa por aquí, por Sky, ¿ok? Es como dices, las personas vienen y van y es ese reto de tener que ver salir personas que han sido de aporte, personas a las que hemos impulsado, es un reto realmente y nos hace madurar, nos ha tocado y de verdad que yo te admiro por eso, porque siempre tienes esa palabra de apoyo para nosotros como líderes cuando nos sucede. Y bueno, el punto acá, Johnny, es cómo logras equilibrar la ambición con la realidad de los procesos de crecimiento. Porque realmente el proceso de crecimiento marca muchísimo y va a depender también de cómo estamos nosotros en cuanto a espíritu, en cuanto incluso ese tema de la ambición. Eso debe estar muy acompasado con el crecimiento y debe estar muy equilibrado. ¿Cómo logras hacer eso? Yo siempre he dicho que la ambición es buena mientras que esté alineada a valores. La avaricia está mala, sí, porque la avaricia se puede sobreentender que tiene que ver con desalinearte a los principios que rigen por lo menos la palabra de Dios en la cual yo creo. Y aquí hay que dar espacio también, obviamente, a que esto lo maneja una magia y esa magia hay que darle mérito a Dios. Dios presente en todo, ¿no? En todo lo que hemos logrado. Entonces, regresando a las bases, la ambición es buena, pero la ambición, a ver, los que me conocen a veces me creen, no, lo correcto es decir, los que me conocen y los que algunas veces me han escuchado, a veces dudan de que lo que yo estoy señalando para el futuro es posible. Y eso me encanta. En estos días yo confesaba y les decía, nada me entusiasma más que alguien que subestime nuestra capacidad. Johnny, ese es otro reto, ¿viste? Que subestimen la capacidad también es un reto. Y definitivamente yo pienso que la respuesta que nosotros como líderes damos, que das como líder, es precisamente los resultados. Exactamente. Muchas veces yo he dicho cosas y yo les veo la cara a la gente que me ve y me dice, si estás hablando pendejadas, eso no es posible. Tú estás como que ubícate en la realidad. Hay mucha gente que está en modo supervivencia. Entonces, en modo supervivencia es difícil creer en proyectos grandes y ser creativos. O estás en modo supervivencia o estás en modo creativo. Son dos modos completamente diferentes. Entonces, cuando tú le estás hablando de proyectos, de sueños, a alguien que está en modo supervivencia no lo va a entender. La persona que está en modo supervivencia quiere ver los resultados inmediatos y prácticamente sin hacer nada o haciendo muy poco. Entonces, sí, definitivamente tienes toda la razón. Johnny, ya nos están quedando escasos 4 minutos y de verdad que todavía queremos saber más, pero vamos a ir finalizando. Volviendo al título de nuestro programa, si lo crees, lo creas, fe o ilusión. Si tuvieras que dar un consejo a nuestros oyentes que están persiguiendo sus propios sueños, enfrentando sus propios desafíos y a veces dudando entre la fe y la ilusión, ¿qué les dirías desde tu experiencia? ¿Cómo pueden discernir si lo que persiguen es una convicción profunda o una esperanza pasajera? Mira, he aprendido, esto no es mío, he aprendido en los libros, en todos los autores que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, guías, mentores, que cuando Dios siembra una ilusión, un sueño, un objetivo, una meta en tu mente, es porque estás en capacidad de alcanzarlo. Ya nada más por sembrarla, por tenerla en la mente,
tenemos la capacidad de alcanzarla. Ahora tenemos que trabajar en ella. Entonces, a mí me gusta mucho el ejemplo de la bicicleta, en la cual nuestro deber, cuando tenemos un objetivo claro, es pedalear y entregarle el manubrio a Dios. Mientras que nosotros estemos pedaleando y le entreguemos el manubrio a Dios, las cosas ocurren. Ahora, ¿cuándo hay problemas? Cuando, primero, queremos nosotros tener el control del manubrio. O cuando queremos que Dios lleve el manubrio, pero nosotros no pedaleamos. Precisamente eso de pedalear es lo que yo le llamo accionar. Para lograr, por supuesto, las bendiciones de Dios están allí. Nosotros lo que tenemos es que hacer lo propio para conseguirlo. Yo creo que a eso te refieres, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, por ejemplo, y este es un ejemplo que siempre cuento, cuando veníamos con Francisco Zambrano, que por cierto es otra persona que forma parte de esta historia divertida de Skype, cuando veníamos de Caracas, uno de los viajes, salimos a las 5 de la mañana, estuvimos a las 7:30, 8 para estar preparados porque a las 9 teníamos un cliente, a las 10 otro, a las 11 otro, a las 3 otro, a las 5 otro. Ese día no llegó ningún cliente y habíamos pagado un salón en el Eurobuilding en Caracas. Y salimos a las 6 de la tarde de Caracas de regreso a Valencia y yo ponía música y veníamos cantando y veníamos jodiendo. Y Francisco me dice, tú no te cansas, chamo, y tú no te deprimes porque no vino ningún cliente. Y yo le dije, no, chamo, la verdad es que yo me siento bien porque sabes qué, el que está arriba está viendo que yo estoy pedaleando, así que yo estoy haciendo mi parte. Ahora tengo que dejar que él haga la suya. Johnny, qué bonita esa experiencia y de eso, de esa tenemos mucha tela que cortar y sobre todo en los asesores, cuando damos mentoría, que vienen espichados porque hice tantas visitas el mes pasado, llevé a este cliente, hizo 5 visitas y todavía no ha decidido, yo le digo, quédate tranquilo que tú estás haciendo el trabajo, por allí vienen tus bendiciones y es cuestión, y ciertamente es cuestión de fe, de no perder la fe. ¿Qué opinas tú de eso en cuanto a la fe, Johnny? Perdí, perdí el audio, ahora estoy de vuelta, ¿me escuchan ya? Ajá. No escuché si me hiciste una pregunta, escuché que estabas hablando de los agentes y me perdí. Te preguntaba respecto a la fe, específicamente a la fe, porque lo que estás diciendo es precisamente lo que nosotros en mentoría impartimos a nuestros asesores cuando vienen de hacer varias visitas, cuando tienen un cliente que ya tengo tantos días atendiéndolo y todavía no se decide o simplemente decidió con otro asesor y yo les digo, no te espiches, mantente firme porque, y ten fe porque tú estás haciendo un trabajo, tú estás accionando, tú estás pedaleando en este caso, tú estás pedaleando y bueno, el que está allá arriba te va a dar la respuesta. Sigue haciéndolo y no pierdas la fe. ¿Qué opinas tú de eso, de la fe? Bueno, la fe definitivamente te mantiene en el camino, pero necesitas un mentor y necesitas a alguien a quien rendirle cuentas para que no sea solamente ilusión. O sea, la fe por sí sola es, es muy poderosa, pero no tan poderosa si la acompañas con metodología, con comunidad, con equipo, con un mentor y con medición. Si no tienes, mucha gente tiene fe, pero no tiene un mentor, un equipo, unos valores y unos estándares para seguir. Entonces se pierden en la fe. Johnny, y eso de comunicar, de buscar un mentor, de hablar, definitivamente cuando hablas, cuando buscas a alguien que te oriente, que sea tu guía, que te escuche. Muchas veces pensamos que porque somos top producers nos la sabemos todas y yo he visto sentado en mi escritorio solicitando mentoría a los mejores. Y es porque definitivamente esa humildad hace que la persona diga en un momento dado, siento que algo se me está escapando de las manos, voy a buscar ayuda, voy a buscar apoyo. Y definitivamente esa conexión que haces con tu mentor, con esa persona que también desea que crezcas, porque crecemos juntos,
además de la fe, además de lo que estás haciendo, hacen realmente, digamos, un conjunto, todo ese conjunto de cosas, de elementos, hacen que lleguen al éxito, definitivamente es así. Y fíjate, eso fue lo que a mí me pasó en un punto, conversando con Silvio, yo le decía que teníamos la empresa acá y nosotros éramos el punto de referencia máximo. Yo no tenía quien me guiara a un próximo nivel. Entonces, no era justo con mi equipo que yo no tuviera a alguien con estándares más altos a quien seguir. Porque cuando yo no tengo a alguien más con estándares más altos a quien seguir, los estándares de mi equipo van a ser lo más alto va a ser mis estándares. Entonces, ahí fue una de las razones por las cuales nos unimos a EXP como equipo, como marca, y es entender que en un mundo tan competido como el mundo de bienes raíces en los Estados Unidos, había gente que estaba facturando, porque eso sí, este negocio te mantiene humilde siempre. Si tú llegas y abres la bocota y dices, no, porque yo me gané, voy a decir un número, 5,000, basta que te investigues y consigas a alguien que ganó 15,000 en el mismo periodo. No, que yo gané 50,000. Basta que busques un poquito y vas a conseguir a alguien que hizo 500,000. No, que yo gané 500,000. Basta que busques un poquito y vas a conseguir a alguien que hizo 5 millones. Siempre tu humildad se va a mantener en la línea. Por eso yo, a la gente cuando empieza a aumentar su ego porque factura un poquito, digo, no tienen idea del mundo en el que se encuentran. Entonces, el mantenerte humilde es entender que siempre hay personas que han logrado cosas, inclusive más importantes que tú y que yo, y que tienen para enseñarlos. Ahora, lo bueno es estar en un ambiente, en una comunidad donde hay gente que de verdad tiene resultados congruentes y además tiene la voluntad de enseñarte y mostrarte el camino. Eso es invaluable. Eso no lo paga ningún 100% de comisión. Bueno, Diony, estamos terminando y tú estás hablando del 100% de comisión a lo que muchos aspiran, a lo que muchos aspiran en formando parte de una Bueno, marca. yo renuncié al 100% de comisión para tener más valor. Y les voy a decir algo, en 3 años desde que tomamos la decisión, hemos crecido 3 veces el número de personas y el número de operaciones. Entonces, definitivamente, tienes que pagar un precio para algo. La gente que no está dispuesta a pagar el precio, un precio, y tu precio puede ser tiempo, puede ser comisión, puede ser atención, puede ser manejar, puede ser cambiar, puede ser romper paradigmas. Cada quien tiene que tener un precio. Si tú no estás dispuesto a pagar un precio, tú no vas a llegar a tu negocio en próximo nivel. Johnny, toda esta mañana, todo este rato ha sido de mucho aprendizaje, escucharte, escuchar toda tu historia, toda la evolución que has tenido, verte a ti es querer tenerte como espejo y de verdad para mí es un honor tenerte como líder, ser esa persona a quien seguir, ser esa persona a quien consultar y siempre tiene una respuesta acertada por toda la experiencia, por todas las ganas que tienes de que yo también crezca y eso se replica aguas abajo. ¿Okay? Vamos cerrando nuestro encuentro de hoy. Todavía estamos de aniversario, o sea que todavía pudiera quedar otro programa para seguir hablando de todo tu recorrido. Te invito a que cierres este despertar inmobiliario con una frase que resuma lo que somos hasta ahora en 13 años y tú allá en Estados Unidos con 8 años. Mira, hay muchos empresarios que cuando tú les hablas de sueño te sacan las uñas y dicen, tú no puedes ser soñador. Hay mucha gente realista allá afuera, mucha gente pesimista, mucha gente que ha perdido la fe y la esperanza. Pero cuando tú descubres el poder que tiene la esperanza, cuando tú descubres el poder que tiene la fe en el inspirarte para un proyecto, un objetivo, tus hijos, un viaje, ayudar a otros, lo que sea que tenga valor para ti, cuando tú te alimentas de esa energía que genera ese sueño, entonces te conviertes en una persona diferente. Empiezas a inspirar y a transpirar de manera diferente. Tu energía contagia e inspira.
Y lo contrario es lo que yo aprendí hace muchos años que llaman en Brasil gallinas muertas. Las gallinas muertas son esas personas que andan por allí en la vida con la vista perdida, sin esperanza, sin sueños, sin propósito. Y esas personas que en algún punto de su vida pierden la fe en el futuro, empiezan a morir lentamente. Lo contrario, esos son las gallinas muertas. Le dicen eso en Brasil. Lo contrario, las gallinas muertas son estas personas a las cuales inspiramos todos los días en ser mejor, que tenemos un objetivo, un sueño, un propósito que nos hace sentirnos felices de que tenemos un camino al que llega, un destino y un camino que recorrer. Y que además lo hacemos ayudando a otros. Nada más sabroso y ningún mejor legado es. Tú puedes hacer mucho dinero vendiendo celulares, yo siempre lo he dicho, pero eso no te da la satisfacción de dejar un legado. Y el legado está en ayudar a otros, en dejar huella, en dejar una marca. Así que soñar en grande, mi gente, soñar en grande. Marta, te saludo desde Italia, a todos los que se conectaron en el chat. Saludos a toda esa gente maravillosa. Gracias a ustedes. Nos sentimos honrados, Gaby, honrados de tenerlos en el equipo. Gaby, tú con tu familia hermosa que la has involucrado en toda la marca. He visto cómo tú has hecho de esto un proyecto no solamente personal, profesional, sino familiar. Tú eres un ejemplo, así como muchos que están conectados en la compañía son un ejemplo de que las cosas las podemos hacer bonitas. Las podemos hacer bonitas, podemos crecer, podemos cuidarnos. Tú sabes que, voy a usar esta palabra, ¿sabes qué es arrecho? Perdóneme, los de Colombia, en Dilo, yo Venezuela, pero no sé qué ellos has saben. dicho. ¿Sabes qué es arrecho? Estar en un ambiente donde sientes que te cuidan. Eso es muy bonito y eso es difícil de conseguir. Entonces, únete a gente que te cuide, que te quiera, que te valora y sigue soñando en grande. No dejes de soñar. Ese es mi mensaje. Qué hermoso mensaje para cerrar. Bueno, Johnny, y yo a ti te voy a agradecer porque con 9 años que tengo con la marca, todavía me hace sentir maripositas en el estómago. Todavía tengo esa ilusión, todavía tengo esa emoción y por supuesto todavía tengo ganas de ir por más, por mucho más. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos aportas, gracias a Zulay por la invitación. Me despido por aquí. Un besito para ti, un besito para toda la audiencia y gracias a todos los que están aquí. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Bendiciones. Sky Group, tu sueño es posible.